que ya viene por aquí. Un saludo, Vale, ya. es que me he dejado un libro. Buenas noches. ¿Que te has dejado un libro, has dicho? No puede ser. Y no, no solo se ha de tener a mano para... Y a veces me da uno. Me estaban preguntando por aquí, Albert Reus de Castelló, dice, ¿cuántos libros tiene Farrerons en su biblioteca? Yo he dicho un número aproximado, 8.572. No sé, por decir algo. No, yo creo que no sabe ya, habrá perdido la cuenta de los libros. Miles de libros, miles. Bueno, si algún día se cuentan, yo he dicho esa cifra. Se admiten apuestas y aquí, haced vuestro pronóstico. Y como he dicho antes, no es que los tenga, es que también se los ha leído. No como mucha gente que sale con una estantería detrás, que parecen catedráticos, y luego no tienen ni puta idea de nada. Pero bueno, brevemente, como he dicho antes, y lo repito contigo aquí delante, una victoria más para Nostra TV, para el equipo de Nostra TV, que nosotros estamos aquí dando la cara, nunca mejor dicho, pero hay gente detrás que nos manda información, que nos apoya, que nos retuitea, etcétera, etcétera. Así que una victoria para todos nosotros, dado que zanjamos el tema de lo que hemos hablado hasta ahora, a no ser que haya alguna novedad, como no han conseguido rebatirnos absolutamente nada, más que ataques directos personales y atacando incluso a la familia, incluso a ti, alguna amenaza personal, como no pasan de ahí, son los Royuela 2, pues a otra cosa mariposa. Así que apuntaros todos una medalla, que ya tenemos otra más en la estantería. Así que dicho esto, hoy vamos a hablar de Lenin, Pablo Iglesias, La Base, Canal Red y toda esta gente que rodea este círculo rojo. Jaume, todo tuyo. Yo estoy aquí a tu disposición y tengo todo lo que me has enviado aquí preparadito para que no falle nada. A ver, un momento. Yo esto lo enfocaría, Lenin, pero como un episodio más en un proceso para entender lo que es el antifascismo. El antifascismo, que ya hicimos un pequeño aperitivo en un vídeo anterior, y ahora tenemos un poco que volver para atrás. Pero de todas formas, antes de entrar en un tema que va a ser muy delicado, porque vamos a hablar de todo tipo de atrocidades, hagamos lo correcto, que es aviso legal y todo esto. Sí, es necesario y creo que está siendo... está siendo efectivo, porque YouTube, toco madera, por Dios, no lo quiero decir muy alto, sobre todo YouTube, que es donde, y Twitch evidentemente también, pero donde más problemas nos da YouTube. Por el momento, aparte de que nosotros mantenemos las formas y somos respetuosos, educados, e intentamos seguir las normas, digo intentamos porque como cada día las cambian, pues algún día a lo mejor dicen que no las seguimos, pero hasta el día de hoy, dando ese aviso legal que vamos a hacer ahora, vamos a dejar un aviso legal en vídeo, que lo ha grabado Jaume Farrerons, está en su canal, es un vídeo extenso donde es un aviso legal con pelos y señales para los revisores de YouTube y tal, y lo dejaremos enlazado en el cajetín de descripción. Y no venimos a atacar a nadie personalmente, nosotros debatimos ideas, rebatimos ideas y atacamos ideas también, pero ideas, nunca es personal, aunque lo diga alguien concreto, pero queremos hacer pensar a la gente, no insultar ni nada de eso. Eso por un lado. Y por otro, te dejo a ti que lo cuentes. Bueno, sí, añadir la frase que resume todo el aviso legal, que es que nada de lo que digamos aquí se podrá interpretar como una instigación al odio, a la violencia o a la discriminación contra personas concretas o grupos o instituciones. Y el desarrollo de esta norma básica está en el enlace que has citado. Y después, que todo lo que se diga aquí, especialmente hoy, las otras veces también, pero hoy vamos a tocar un episodio de lo que es el antifascismo, que es cómo se generó, de dónde surgió el antifascismo, cuyos antecedentes están en Rusia, y que el término antifascismo fue utilizado, el primero que lo utilizó fue Stalin, es como el creador. Pero, claro, el antifascismo pasó por una fase de preparación, ¿no? O sea, no cayó del cielo. Hay un mito que dice pues, que Lenin era bueno y Stalin pues, lo estropeó todo. Esto es falso.
o sea, el concepto de antifascismo, la palabra antifascismo la empieza a utilizar Stalin, pero las prácticas antifascistas, que podemos llamar proto-antifascistas, están ya todas, absolutamente todas, en Lenin. El mito del Lenin bueno es un auténtico fraude y lo vamos a ver esta noche. Y en este sentido, quiero hacer referencia a la tesis doctoral, porque en la tesis doctoral una de las cuestiones básicas que se plantean es que nosotros no podemos acceder directamente al fascismo, es decir, que hay como un muro después de la Segunda Guerra Mundial que nos separa de lo que es la realidad histórica del fascismo y solo podemos llegar indirectamente a través de los discursos oligárquicos que el sistema ha institucionalizado prácticamente en todo el hemisferio occidental. Y ese discurso, esa como ideología oficial del sistema es precisamente el antifascismo. Y entonces el antifascismo del sistema es como una línea de puntos que nos permite descubrir detrás el perfil del fascismo si tenemos en cuenta, teniendo en cuenta unos criterios de interpretación que ya veremos cuáles son, ¿no? Y que son los que nos permiten realmente rebatir ese discurso oficial antifascista. Y hoy va a ser un episodio para entender cómo surgió realmente no ya el antifascismo, sino también el propio fascismo, porque de alguna manera en las prácticas proto-antifascistas de Lenin ya se prefigura lo que va a ser después, de cierta manera, lo iremos viendo, el fascismo. Y dicho esto, pues quede claro, repetimos, que esto es un desarrollo de una tesis doctoral y por tanto todo lo que va a decir debe interpretarse en un contexto científico y educativo. No hay ninguna apología de los crímenes, evidentemente, del proto-antifascismo leninista y trotskista. Al contrario, ya podemos decir que no lo vamos a estar repitiendo, que lo condenamos. Evidentemente condenamos todos estos crímenes y lo único que hacemos es intentar que la gente entienda por qué surgió el fascismo. El fascismo no cayó del cielo, no es como una especie de demonio que apareciera, no. Fue un fenómeno reactivo a algo. ¿A qué? Es lo que vamos a ver. Bueno, esa tesis de Jaume Farrerons, que le costó, ya la hemos contado muchas veces, no voy a repetir, le costó un montón que se la aprobasen, enfrentándose a muchos temas. Y la tenéis enlazada, la dejamos enlazada también aquí, la habéis visto en pantalla. Y si alguien tiene curiosidad por leérsela, que yo, perdóname, Jaume, que no haya podido hacerlo, pero lo voy a empezar a hacer ya. Y con tu permiso, igual, hasta lo compartimos en directo, no es un plagio de leerla entera, pero bueno, si tú nos das permiso, porque son... Totalmente. Y si tienes alguna duda, yo te explico, porque, a ver, no va a ser fácil pero si con que tienes al autor, me puedes preguntar y yo te puedo ir explicando todo. Son 994 páginas, poca broma, y ahí viene todo explicadito. Y bueno, aparte de leerlo, tenemos aquí la suerte de tener al autor, como bien ha dicho él, a Jaume, que nos lo comparte, nos lo explica, vamos por secciones, y yo estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo muchísimo. Te transmito, por cierto, las gracias y las felicitaciones que me mandan a mí al correo de la página, o me lo mandan a mi WhatsApp, pero son para ti realmente, así que te transmito... Bueno, para los dos, ¿no? Porque aquí estamos, tú realizas unas funciones y otras. Lo que sí tengo que decir sobre la tesis es que una tesis no es un texto pedagógico, no es un ensayo ni una introducción. Las tesis son farragosas porque lo que buscan es demostrar algo, no introducir a alguien en un tema de manera más o menos amena. Entonces es un texto duro y más teniendo en cuenta que partimos de la base de Heidegger, que ya es un filósofo bastante difícil de entender a la primera. O sea, necesitas una preparación en filosofía y bien, va a ser complejo, pero ya te digo, con la ayuda de quien lo ha redactado, cosas que parecen difíciles, pues veréis que no lo son tanto. Tenemos aquí a César Fernández López desde YouTube,
que dice, yo ya voy por la página 29, así que ya tenemos ahí lectores. Bien, Bueno, esto, bueno, es un documento gratuito, tenéis perdón, el enlace os lo dejamos en los cajetines de comentarios, como digo. Vale, Jaume, pues tengo aquí vamos a analizar un vídeo. Espera un momento que tengo que explicar un par de cositas más. Primera, por supuesto, todo tuyo. Primera, hay un vídeo anterior que se titula, es que aquí no aparece la palabra antifascismo ni segunda parte, pero que sepáis que hay un vídeo anterior que empezaba hablando de Pedro Sánchez, pero luego la mayor parte del vídeo es como una introducción al tema del antifascismo, que se titula Pedro Sánchez y luego antifascismo, la doctrina más criminal de la historia. Yo os recomiendo, si no lo habéis visto, que lo veáis, porque ahí decimos cosas que ya no las vamos a repetir en su integridad, ¿no? Como mucho haré una pequeña referencia, porque si tuviéramos que ir repitiendo en cada vídeo lo que se hizo en el anterior, no acabaríamos nunca. Ya se explicó allí que el antifascismo procede, en última instancia, de las doctrinas del apocalipsis que introdujo el judaísmo en la historia. Ya recordaréis que yo mostré este libro y leí las páginas iniciales de este libro. Esto es importantísimo porque es que si no, no vamos a entender nada. El marco interpretativo es fundamental. Y me diréis, ¿y cómo llega esto a la época de los bolcheviques? Bueno, si miráis el título del libro... Agradecería, Jaume, ¿puedes bajar un pelín la cámara tuya? ¿Bajarla? No sé si puedes, bájala un poquito. Sí. Un poquito más. Un poquito más. Se ha quedado en la misma posición. Que se te vea ahí más centradito. Un poquito. Si la puedes bajar un poquito más y girarla, lo digo para que se te quede centrado y se vea bien lo que enseñas y todo. Ahora no, al revés. Es peor. A ver un momento que esto se está moviendo. Ahí estaría casi... Mucho mejor, venga, mucho mejor. Ahí es suficiente. Lo que puedo hacer es ponerme un cojín para subir un poco. No te preocupes, es que se te veía ahí como el cuello solo. Arreglar y no hay manera, esto se queda así. Ahora va perfecta. Y quizás porque la pantalla, a ver, lo que tengo que hacer es mover toda la pantalla, así mejor. Uy, perfecto, muchísimo más centrado. Así cuando enseñe se ve todo centradito. Vale. Perfecto, genial, una cosa menos. Sigue, perdón. Bueno, aquí veréis que en el libro se titula En pos del milenio, pero hay un subtítulo que no sé si se lee bien: Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media. Entonces, ¿cómo llega ese apocalipticismo o milenarismo hasta la época comunista? Pues lo transmite el cristianismo. Y ya en la Edad Media se producen rebeliones milenaristas de integristas cristianos, normalmente con una base popular, que instauran regímenes comunistas, pero tal cual, con comunidad de mujeres, comunidad de bienes, y todo esto ¿de dónde viene? Del apocalipticismo primitivo, que ya os expliqué lo que era. Por eso os digo que mejor que vayáis a ese primer vídeo, porque ahí no abundamos mucho, pero de una explicación un poco más extensa. Y entonces todo esto va a desembocar en el comunismo moderno, se va a infiltrar en la doctrina de Marx. Aquí hay un problema con Marx, es que Marx publica el Manifiesto Comunista mucho antes de empezar a desarrollar sus teorías con un planteamiento científico, el estudio del capital, y entonces esa proclama que es el Manifiesto Comunista va a pesar como una losa, porque es que el socialismo, esto también lo he explicado, ahora hay que subrayarlo, socialismo y comunismo son cuestiones completamente diferentes. Diferentes, sí. De alguna manera, lo que va a desarrollar Marx en el Capital es una teoría racional sobre el funcionamiento del capitalismo, mientras que la parte del manifiesto se notan sus connotaciones milenaristas, apocalipticistas, y va a ser esto lo que va a llegar a las masas, porque las masas comunistas no leyeron el Capital, no lo leyeron algunos intelectuales, pero lo que movió el comunismo fue las promesas milenaristas de establecer el paraíso. Y eso fue letal, sobre todo para el socialismo, porque el socialismo quedó ligado, quedó atado
al destino del comunismo, y cuando se ha hundido el comunismo, se ha hundido también el proyecto socialista. Cuando eran corrientes que además se verá en lo que ahora analizaremos, se verá incluso el enfrentamiento dentro de lo que es la guerra civil rusa, que nos han explicado que fue la guerra entre el ejército rojo y el ejército blanco. Pues no, sí que hubo ese enfrentamiento, pero había más enfrentados. Y uno de los bandos era el bando socialista. Cuidado, que ahí también hubo guerra. El problema es que los que se oponían al ejército rojo, es decir, al bando comunista, también se peleaban entre sí. O sea, el ejército blanco no solo atacaba a los comunistas, sino que también atacaba a los socialistas y a lo que se llamaba el ejército verde, que eran campesinos dirigidos por anarquistas. Entonces, al no hacer un frente común, ¿qué ocurrió? Que al final ganó el ejército rojo. Si hubieran hecho un frente común, pero claro, meter en un frente común a socialistas, revolucionarios y socialdemócratas con el ejército blanco zarista era un poco difícil. Todo esto ya lo veremos. Se iban a matar entre ellos al final, antes de luchar contra nadie. Claro. Sí, al final fue un desastre porque no se pusieron de acuerdo para combatir la verdadera amenaza que eran los comunistas, que era una locura de exterminio, que ya lo veremos, ¿no? También quiero decir otra cosa antes. Esto del análisis del leninismo tendría como dos partes. La parte en la que, digamos, el comunismo asesina a la gente, pero luego hay una segunda parte, que es cómo asesina la verdad. Y a eso le dedicaremos un vídeo independiente, es su política sobre la verdad, el agitprop, la manipulación, o sea, el desprecio absoluto por la verdad y la utilización de la mentira con fines políticos. Y esto lo vamos a hacer aparte porque nos interesa para entrar en debate con Julián Macías, que cree que todo lo que está sucediendo ahora en la extrema derecha pues es una cosa que tiene que ver con el fascismo, cuando le he explicado y le he aportado pruebas de que esta nueva ultraderecha sionista procede de la escuela neocon, que eran todos extrotskistas judíos. Y cuando se dice trotskistas, aquí trotskismo y leninismo son prácticamente sinónimos, porque Trotsky era la mano derecha de Lenin. El creador del Ejército Rojo era como su práctico, pero también elaboró teoría y está casi en perfecta concordancia con la de Lenin. Al principio no, al principio hay ciertas diferencias, pero al final ya cuando él se integra y crea el Ejército Rojo es un leninista. ¿Y qué ocurre? Que cuando decimos que esos extrotskistas judíos se pasaron de la izquierda a la derecha y crearon todo este movimiento neoconsionista, están aplicando las técnicas de agitprop, las técnicas de mentira, de fake news, todo eso que tanto le indigna a Julián Macías y atribuye al fascismo, en realidad procede del agitprop leninista. Cuando en su propio canal, en su propio canal, podemos decir, en Canal Red, han publicado un vídeo de elogio a Lenin. O sea que fijaos si está perdido el señor Julián Macías, que no se da cuenta de que todo lo que critica en esa supuesta extrema derecha nazi, que llama nazi, pero ya le he presentado pruebas de que no es nazi, de que son ultraliberales y sionistas, pero él dale que dale porque no quieren reconocer la verdad. Pero es que es más grave todavía, es que todo lo que él critica procede del leninismo, del agitprop leninista, y lo tiene, está sentado al lado y no se da cuenta, porque él está también en Canal Red, ¿no? Pandemia Digital es uno de los canales que están metidos en Canal Red. Y por eso, porque el tema de la verdad es crucial, vamos a dedicarle un vídeo aparte. Bien. En Canal Red han hecho un vídeo que, bueno, lo hicieron hace unos meses, que es el que vamos a comentar luego, que es el Lenin, retrato de un revolucionario. Son los 100 años de la muerte de Lenin. Y bueno, lo vamos a ver, sí. Vamos a ver y a comentar. Otra cosa que quiero decir es, ya sabéis que el balance del exterminio comunista en global son 100 millones de personas en total. Lo que es el comunismo soviético son 20 millones. Yo me voy a basar, esto es importante, en este libro. También he tocado otras fuentes, pero básicamente nos vamos a referir a este libro, y este libro es de todo el comunismo, pero la primera parte... hasta aproximadamente, este libro tiene, a ver un momento que os lo digo exacto, unas cerca de 900 páginas de texto. Y solo
hoy solo vamos a tocar hasta la 154, pero la 154 hasta la 154 os vais a horrorizar. Pero luego fijaos lo que queda del libro. O sea, esto es la parte del leninismo y esto es lo que queda. Y eso lo tocaremos más adelante en otros vídeos sobre el antifascismo, cuando se constituya formalmente el antifascismo, que eso ocurre con Stalin. Hoy solo es Lenin y Trotsky. Pensad que leninismo y trotskismo son, a efectos prácticos, son mismo, como sinónimos. Y eso de que la ultraderecha sionista sean extrotskistas judíos tiene un alcance fundamental para entender lo que está pasando, por ejemplo, el desprecio de la verdad, lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. Vemos que Milei es un desprecio total por la verdad. Es la mentira sistemática. ¿De dónde viene esto? Del trotskismo, o sea, del leninismo. De ese Lenin que al mismo tiempo Canal Red ensalza en un ensalzamiento que para mí debería poder ser llevado a los tribunales. Pero bueno, eso se lo dejamos a otro, porque ensalzar a un político que ha exterminado como poco a 7 millones de personas, pues tiene... Mientras se carga el muerto al fascismo, ya demostramos que el fascismo, Mussolini, tiene 25 condenas, ha matado menos gente que ETA. El fascismo italiano, que es el que se ha comido, porque el término fascismo originalmente no italiano, eso se ha llevado el mal absoluto, el leninismo es maravilloso, es progre, y el fascismo con 25 condenas a muerte, que eran 25 condenas a muerte de terroristas eslavos, espías y después de un juicio. El Lenin no hacía juicios. Bueno, sí, un juicio sumarísimo que duraba 5 segundos, eso si no los mataban directamente. O sea, para que veáis el giro brutal que se ha dado a la interpretación de la historia para que el fascismo sea el mal absoluto, se utilice esa palabra en concreto, el mal absoluto, mientras que Lenin se va de rositas. Y toda esta maquinaria de manipulación, de mentira, la encontramos en Canal Red. Y no hay manera ni siquiera de que te contesten, porque yo le he estado enviando documentación a Julián Macías y no responde. Ignora completamente los argumentos, las pruebas. Esta es la realidad. Nosotros queremos entrar en un debate racional para acabar con estas polarizaciones. Él critica las polarizaciones, pero es que él participa en esas polarizaciones. Él está en el juego. Canal Red te bloqueó, ¿no? Todo, en Twitter, creo. Canal Red me bloqueó, sí. Por mandarle información. Yo entro por una televisión de casa que no está bloqueada porque está a nombre de otra persona. O sea, que yo puedo entrar por eso. Pero en Canal Red de Twitter, yo no puedo entrar. Porque estoy bloqueado. Y bloqueado porque les planteé una serie de cuestiones. Me bloquearon. Bien. Ahora yo entraría en este vídeo para que veáis que alguien, un político, que ha exterminado a 7 millones de personas, más que lo dice, porque dirán, no, esto, accidentes de la guerra, no, es que él mismo dice, y sus acólitos, por ejemplo, Zinoviev, acordaos de la famosa frase de Zinoviev, ya entraremos en ella, que hay que exterminar y hay documentos en abundancia donde Lenin queda claro que es un psicópata asesino, porque es que son documentos que han quedado accesibles después del derrumbamiento de la Unión Soviética y se ha podido entrar en los archivos. Ya es que todo esto es propaganda capitalista. No. Ya lo veremos. Las fuentes de este libro son los archivos de la antigua Unión Soviética, donde los propios chequistas hacían informes explicando sus prácticas criminales. Y hay cartas de Lenin incitando, pidiendo más sangre, nunca tenía bastante, siempre quería más y más sangre, y es un carnicero reivindicado por Canal Red. Abrumador. Ponerlo. Pues confírmame que lo oyes bien. 100 años de la muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, personaje... ¿Lo oyes, verdad? Sí. Vale, perfecto. Clave en la historia europea del siglo XX. Agitador revolucionario desde su juventud, impactado por la represión o el régimen zarista que se llevó por delante a su hermano, Lenin sería el ideólogo y activista icónico de la Revolución de Octubre de 1917
Todos los acontecimientos político-mediáticos necesitan de símbolos y de imágenes que, a ser posible, den la vuelta al mundo. Hace poco más de 10 años, el otoño europeísta de Ucrania sería recordado por la estatua de Lenin derribada por un grupo de manifestantes. Unos dijeron que le derribaron por ruso, otros que se trataba de una brigada de demolición fascista y que le derribaron por rojo. Hoy, Ucrania está en una guerra espantosa con Rusia, de la que Putin llegó a culpar a los bolcheviques y al propio Lenin. Y hoy también se conmemoran los 100 años de la muerte del genio revolucionario. Pobre Lenin. Y digo pobre, no porque... Sí. De momento, primer elogio. El genio revolucionario. Sigamos. Que derriben sus estatuas, sino por acabar convertido en estatuas y en una momia a la que por lo visto todavía le crecen el pelo y las uñas. Ironía cruel para un genio de la política que siempre vivió con la más extrema sencillez, estudiando intensamente y haciendo política cuando hacer política suponía jugarte la libertad y la vida. Pero la historia siempre ha sido cruel con los jefes históricos del socialismo. Cultos, políglotas, ilustrados, racionalistas, ateos, con una refinada sensibilidad estética, a pesar de que la mayoría vivió siempre humildemente. Esto es un mito. Stalin, que era también un líder de los que estaba hablando, no era políglota ni nada de lo que él dice. Lenin sí que era políglota, es cierto. Y leía mucho, tenía cultura, o sea, no era un ignorante, pero generalizar esto a todos los líderes de la izquierda me parece, aquí en España los líderes de la izquierda han sido especialmente incultos, por ir al país que tenemos más cerca porque estamos en él. Pero bueno, ya veréis que todos son loas, no hay ni una sola crítica, no tiene nada que decir sobre las víctimas del leninismo-trotskismo. Capaces de debatir de filosofía en varios idiomas, cosmopolitas, siempre aprovechando su paso por la cárcel para estudiar y formarse. Pero al final, el éxito político siempre debe traducirse en una historia nacional, en héroes, en mitos, en figuras a caballo, en masas necesitando sustituir un cuadro del zar por otro cuadro diferente, en momias, en banderas y finalmente en estatuas. Manda narices que el hombre que puso el miedo en los ojos de los ricos de todo el planeta creando un partido político mundial se convirtiera en el símbolo de piedra de un país que se llamaba Unión Soviética, pero al que muchos siguieron llamando Rusia. Pero por suerte para nosotros, de Lenin nos queda lo importante, sus escritos, sus libros. Hoy en La Base hablamos de Lenin. Bienvenidas y bienvenidos. Sí, sus escritos y sus libros y las cartas donde apoya a la Checa y pide más sangre. Eso también lo tenemos ya, Pablito, que de esa parte no vas a hablar, solo de los clásicos de Lenin. Pero bueno, en algunos de esos clásicos ya se habla. Aquí tengo un libro. Se intuye, ¿no? Sí, un libro de Trotsky. Trotsky era un leninista, ¿no? Y ya digo, muy importante. Este libro lo han publicado bajo el título Terrorismo y Comunismo, pero como una republicación. Pero su verdadero título es Defensa del Terrorismo. Yo me he pedido una versión original de los años 30, porque han arreglado un poquito el título. Defensa del terrorismo es el título en grande y luego de subtítulo Terrorismo y Comunismo. Pero aquí han quitado la parte, digamos, han dejado solo el subtítulo. Y esto lo republica un intelectual americano muy de izquierda, se llama Slavoj Zizek, que lanza loas a Lenin y tiene un libro que se titula Repetir Lenin, tal como lo oyen. Repetir Lenin. Tú publica un libro que se titule Repetir Hitler. Verás lo que pasa. Verás lo que te pasa. Te lo iba a decir ahora, sí. Incluso podría ser Repetir Mussolini y tendrías problemas, Pero que lo sepáis. Aquí hay una justificación de 200 páginas del terrorismo de Estado. Cuidado, no de una banda terrorista, no, de un Estado que es el mismo terrorista. Imaginaos el daño que puede hacer una banda terrorista, qué puede ocurrir
cuando los terroristas, digamos, están ya en el Estado. Pues esto es lo que defiende Trotsky. Esto es lo que defiende Trotsky. Que lo sepáis. Sigamos. Vamos allá. Luego, la gente que está por ahí, un saludo a las 100 y pico personas que hay ya entre todas las plataformas. Si hay alguna pregunta, que estoy viendo que están ahí canjeando los puntos de Twitch para fijar las preguntas, yo me las voy apuntando y luego al final se las lanzo a Jaume. Seguimos con este vídeo. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pues sí, en La Base hoy hablamos de Lenin, 100 años después de su muerte. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Pues nada, vamos a hablar del legado político de Lenin, vamos a repasar algunos de los elementos principales de este legado y bueno, quería aprovechar también para agradecer a los seguidores que han estado mandando mensajes de apoyo y de ánimos para salir de esta maldición de Moctezuma que parece que ya me ha soltado el brazo. Por favor, no te pongas enferma más veces. Moctezuma, ya te has vengado del colonialismo español suficiente contra este programa. Basta ya. Bueno, os comento una cosa, estos comentarios y estas bromitas que se traen es porque esta Sara Serrano, que ya no está en el podcast, pues cogió varias veces la baja, estaba enferma y se tenían que disculpar, otra vez está enferma, al final lo ha dejado y ahora en La Base, en su lugar, hay otra persona. Os lo digo para que entendáis un poco estas bromitas, nada más. Yo he hecho un seguimiento de La Base, lo veo habitualmente y bueno, esto es lo que pasó, ¿no? Que, por cierto, hasta que no vi el vídeo de Lenin, a mí no se me habría ocurrido, porque yo este libro de Negro el comunismo lo leí hace muchos años y ya me quedó la idea clara de lo que era Lenin. Yo, hasta que estos no publicaron este vídeo elogiando a Lenin, y además de la manera que lo harán sin mencionar a las víctimas, nada, ni una sola crítica, no se me cayó la telaraña de la cara de lo que era Canal Red. O sea, desde entonces ya es punto y aparte completamente. Con gente que miente de esta manera no hay diálogo posible. Por eso te bloquean directamente. En el Canal Red, hace casi un mes, un día me llega un correo electrónico que me habían suscrito a Canal Red, de esto que paga, que la gente puede regalar suscripciones. Aquí en Twitch a mí lo podéis hacer, por cierto. Y un día me llegó una suscripción y otra persona en el chat también lo dice. Dice, a nosotros y a mí nos regalaron una suscripción, no sé quién fue, pero que sepáis, que yo no he pagado nada a Canal Red. O sea, si aparezco por ahí por lo que sea, me la regaló alguien. No sé. Igual es como una política de promoción que hacen ellos mismos. Y si tú alguna vez ves sus vídeos, no lo sé. No lo sé. Tú los tienes puesto como aquello que en el canal pones los canales que sigues o que te interesan. Pues no los tienes. Entonces me extraña. Bueno. Yo solo te tengo, además, si entráis en el canal de YouTube de Nostra TV, aparte de la lista de vídeos y las secciones que hay una sección que está enlazado a tu canal, el de marca hispánica y los otros que tengo yo por ahí. Pero tengo ocultas mis suscripciones, o sea que no sé cómo me llegó. Bueno. Y si ven nuestros vídeos, igual, bueno, no sé. Seguimos. ¿Qué dice la prensa de Lenin? Bueno, hoy vamos a ver más bien qué decía Lenin de la prensa y qué papel le adjudicaba Lenin al periódico, al medio de comunicación en su teoría revolucionaria. Ina Afinogénova, hoy el protagonista es un ruso, nada más y nada menos de Lenin. Es verdad que cuando eras pequeña en la escuela había un libro de Lenin y los niños. Sí, Lenin y los niños, Lenin leyendo a los niños, Lenin, sí. Había, y ahora vamos a volver a Rusia para ver cómo se ha revisado esa figura y, bueno, cómo se ha echado prácticamente al olvido, ¿no? Reduciéndose al merchandising, como estábamos comentando por aquí. Hoy vamos a contar con el editor jefe de Jacobin América Latina, con Martín Mosquera, al que le queremos agradecer que nos deje utilizar las publicaciones de una de las revistas más interesantes en lengua castellana y que han hecho además un monográfico muy interesante sobre Lenin. Arrancamos, Xavi. Yo añado que nosotros estamos haciendo un uso legítimo de su contenido, aunque no se lo he pedido, ya que he oído esa frase, porque en YouTube está permitido esto, ¿no? Además se promociona y se fomenta, ¿no? Que entre canales se hablen y se comente y tal. No que se insulte,
sino que o sea, que eso está permitido, ¿eh? Pablo Iglesias, no me banees el vídeo. Seguimos. La base de datos. Informa Sara Serrano. Que soy suscriptor tuyo. compañera. Bueno, ayer 21 de enero se cumplieron 100 años de la muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Si aceptamos la idea de que hay personas que cambian el rumbo de la historia, definitivamente Lenin es una de ellas. Para empezar, su papel fue fundamental durante esos 10 días que, en palabras de John Red, estremecieron al mundo. La Revolución de Octubre, que cristalizaría en el surgimiento del primer Estado socialista del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas. La famosa revolución, que ya os he dicho que no fue tal revolución, que fue un golpe de Estado. Y fue un golpe de Estado contra un régimen democrático que había derrocado al zar. O sea, es la revolución de febrero y había un gobierno provisional que era de tipo liberal. Querían introducir el liberalismo en Rusia. O sea, que quien derrocó al zar fue ese gobierno, ¿no? Bueno, esas fuerzas políticas, y ahí no tuvo ningún papel Lenin. Y lo que ocurrió en octubre fue un golpe de Estado, un ataque militar de 4 gatos, y se nos ha presentado la Revolución Rusa como las masas derribando alzadas. No, nada. Y eso de Rusia no tiene nada, dicen por aquí. La Revolución Rusa no tiene eso nada. ya saldrá, ya lo iremos viendo. Es quizá la parte más delicada de lo que hablaremos hoy. Porque hay que ver lo que opinaban los otros, incluidos los de izquierda, lo que opinaban de los comunistas. Y ya os lo podéis imaginar, porque es como si estuvierais oyendo al pintor austríaco. Digamos. Seguimos. Socialistas soviéticas, la URSS. Por otro lado, el pensamiento leninista ha proporcionado herramientas de análisis a la izquierda para pensar sobre cuestiones clave como la construcción del Estado socialista, la necesidad de un partido obrero, el imperialismo, el parlamentarismo, la cuestión nacional o la religión. De hecho, a 100 años de su muerte seguimos haciéndonos la misma pregunta que no dejó de hacerse él mismo en cada coyuntura política. ¿Qué hacer? Bueno, pero empecemos por el principio. Espera, ¿qué hacer? Porque hay un libro que se titula ¿Qué hacer?, que leyó Lenin en su juventud, de un tal Nikolai Chernyshevsky, y que le inspiró para hacer su libro, que tenía el mismo título. Y entonces ese libro es como una especie de novela, está así novelado. Y hay otro libro, que este es aún peor, que es el de Sergei Nechayev, Catecismo del Revolucionario. Este Sergei Nechayev era un anarquista, y aquí tenéis la conexión entre el leninismo y esto. Porque si fijáis en el subtítulo, dice revolucionarios milenaristas y anarquistas. Pues el libro de Nechayev, el Catecismo Revolucionario, es una especie de precipitado, como un comprimido en zip del cerebro de Lenin, y es un libro breve y absolutamente asesino. O sea, hay que leérselo, el Catecismo Revolucionario de Nechayev. Ahí está prácticamente todo lo que luego va a hacer Lenin. Tendrían que nombrarlo, porque cuidado, aquí se habla de comunismo y se asocia al estatismo, pero la idea comunista tenía una finalidad de tipo utópico, que era un Estado, una sociedad sin Estado. Es lo mismo que quiere el liberalismo. Cuidado. O sea, el final del proceso comunista coincide con el anarquismo. Lo que pasa es que el anarquismo no quiere apoyarse en el Estado, mientras que el comunismo sí. O sea, que hay como una fase de transición donde los comunistas utilizan el Estado contra las clases enemigas del proletariado. En realidad utilizan el Estado contra todo el mundo, incluido el proletariado. Esto es lo que dice Milei, ¿no? Que todo lo que acaban con los estados y que es el diablo, el Estado y cosas así. El Estado, que siempre un Estado nacional, es el demonio. El demonio, eso. Y ahí tiene razón Putin cuando dice que Lenin puso las bases de luego la descomposición de Rusia, porque realmente pues creó unas repúblicas ficticias que, claro, cuando se hundió el comunismo, pues se fueron, ¿no?, por su cuenta. Y esas las bases las puso Lenin, porque una de las cosas que caracterizan al leninismo es su defensa del derecho de autodeterminación, que es lo que Roberto Vaquero no puede explicar cuando se presenta como españolista y leninista, porque no se puede ser un patriota y al mismo tiempo leninista, porque el leninismo es la negación
de la nación y de toda forma de patriotismo. Pero bueno, yo le hice una crítica, incluso hay un artículo en Carrer La Marca donde hablo de esto. No ha habido respuesta, evidentemente. Cuando alguien no puede responder, simplemente lo ignora. Sigamos. Nació en 1870 en la ciudad rusa de Simbirsk, más tarde rebautizada como Ulyanovsk, a las orillas del Volga. Sí, la familia de Vladimir era reflejo de la diversidad étnica que caracterizaba al imperio ruso de entonces. Su madre era hija de un médico judío convertido al cristianismo y una luterana alemana, mientras que su padre, un alto funcionario partidario de las reformas del zar Alejandro II, era hijo de un sastre calmuco, pueblo de la etnia mongol, procedente de la región más pobre de Astracán, junto al mar Caspio. Es decir, que Lenin tenía ancestros judíos, calmucos, alemanes, suecos y bálticos. La infancia de Lenin fue convencional en una familia feliz y culta que educaba a todos sus hijos en la igualdad independientemente de su sexo. Los veranos los pasaban en la hacienda de su abuelo materno, donde realizaba... Sí. Lo que no dicen es que su padre era un terrateniente, que empezó desde la base, porque era un calmuco, una de estas etnias del interior del Imperio Ruso, pero en el Imperio Ruso, por lo visto, había una ascensión social, había un ascensor social, porque este hombre empezó prácticamente de la nada y terminó siendo como una especie de inspector de zona, de una zona muy amplia, de inspectores de educación, ¿no? Y eso le dio, pues, hizo que el régimen zarista pues, le concediera unas distinciones y llegó pues, era posesor de tierras, o sea, en la práctica era un terrateniente. Este origen terrateniente lo tapan y esta ascensión social que se podía dar en el zarismo también lo tapan en este vídeo porque claro, hubiera sido más bonito para la mitología progresista pues que Lenin fuera un pobre desgraciado sin nada, ¿no? Como lo era por ejemplo Mussolini, hay la foto de cuando entra a Suiza a trabajar y realmente es un obrero, el fundador del fascismo, mientras que Lenin sí, dominaba muchos idiomas, era culto, pero ¿de qué clase social era? Eso no lo explican. Seguimos. Largas caminatas campestres, incursiones en la naturaleza y expediciones de caza. Sin embargo, hubo dos acontecimientos que rompieron la relativa calma de la infancia de Lenin, ¿verdad? Así es. En primer lugar, la muerte de su padre por un derrame cerebral provocado probablemente por el impacto sufrido por el desmantelamiento del sistema escolar que tanto se había esforzado en construir. Tras el asesinato del zar Alejandro II, sus tímidas políticas aperturistas fueron brutalmente revocadas y esto tuvo también su correlato en las políticas educativas que volvieron a poner los colegios del país a cargo de los párrocos. El segundo acontecimiento que marcó la adolescencia de Vladimir fue la ejecución de su hermano mayor. Alexander, un joven brillante que se licenció en la Universidad de San Petersburgo con honores y que se involucró en un grupo de jóvenes estudiantes inspirados en el movimiento La Voluntad del Pueblo, una agrupación revolucionaria que trataba de derrocar al zarismo mediante atentados. En 1887, Alexander fue ahorcado tras aceptar su plena responsabilidad en una conspiración estudiantil para atentar contra la vida del zar Alejandro III. Y este hecho tuvo enormes consecuencias. A ver. Claro, lo condenaron a muerte, porque si tú intentas matar al zar, pues, o sea, que no, en fin, era de esperar, ¿no? Si haces esto, pero cuidado que este señor, pues estudiaba en la universidad, para estudiar en la universidad en aquella época tenías que tener un cierto nivel social, se convirtió en un terrorista, estuvo involucrado en un atentado y lo condenaron a muerte. ¿Pero qué se podía esperar? ¿Qué quería? ¿Que lo dejaran en libre, con total impunidad? No sé, es que es la consecuencia lógica, ¿no? Pero bueno, sigamos. Sí. Sobre la vida de Lenin y su familia, que fueron estigmatizados por su parentesco con un regicida. Así es, de hecho, como consecuencia de esto, Lenin no pudo estudiar Derecho en San Petersburgo ni en Moscú y tuvo que hacerlo en una universidad más modesta, la de Kazán, actual capital de Tartaristán. Es allí donde empieza a involucrarse en el movimiento estudiantil y comienza su actividad revolucionaria. Su participación en manifestaciones y protestas universitarias le valieron la expulsión de la universidad, aunque se le permitió seguir los cursos por correspondencia, eso sí, bajo una estricta vigilancia policial.
Durante estos años, el joven Lenin se ocupó del estudio del capital y se introdujo en los círculos marxistas de la universidad. Fue precisamente su actividad en grupos revolucionarios marxistas lo que provocó su encarcelamiento y su posterior destierro a Siberia. Sí, Lenin fue encarcelado durante más de un año tras ser acusado de difundir propaganda socialdemócrata entre los trabajadores obreros. Después de ese año en prisión, fue desterrado a Siberia, donde cumplió íntegramente los 3 años de condena. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones, esos años fueron muy productivos a distintos niveles. Lenin se casó, redactó su voluminoso trabajo El desarrollo del capitalismo en Rusia. Fijaos qué prisiones, ¿eh? Unas prisiones, las del zar, donde tú podías estudiar, leer libros, escribir libros, te reunías con tu familia, hacías paseos. Todo esto no lo dicen y hay que comparar este régimen penal con el régimen que implantaría él, que sería, bueno, infinitamente peor desde el punto de vista de los derechos humanos. Porque fijaos, está explicando que estaba encarcelado y estudiaba y escribía libros. O sea, y es que y hay más, es que podían visitar a la familia, estar allí, hacían paseos. Fijaos qué cárceles, ¿no? En fin, eso no lo dicen. Sí, cuentan lo que les interesa siempre. Sí, porque seguimos. La base de datos, la Sara Serrano aquí se ha retratado, pero en fin. Organizaciones clandestinas socialistas en un solo partido, algo que plasmaría posteriormente en su tratado político ¿Qué hacer? La producción teórica no se detuvo en los años de exilio que siguieron a su destierro siberiano. Y desde Suiza y desde Finlandia, Lenin produjo obras fundamentales como Materialismo y Empirocriticismo o El Estado y la Revolución, donde Lenin define el Estado como una fase necesaria y transitoria al socialismo. En Ginebra, Lenin inició el que fue... Un pequeño dato. A ver, Lenin, como filósofo, era un petardo. Sí que escribió libros de filosofía, pero alguien que tenga estudios de filosofía y se lea los libros de filosofía, entre comillas, de Lenin, pues evidentemente está muy por debajo de los filósofos profesionales de la época. O sea que sí que escribió libros de filosofía, pero su filosofía era que las escuelas cada uno era como un partido diferente, sobre todo los materialistas contra los idealistas, lo concebía todo en términos de enfrentamiento político y lo que es la sustancia de su pensamiento filosófico es un conjunto de tópicos, de trivialidades que a alguien con formación filosófica, pues, en fin, le das importancia porque tuvieron consecuencias, ¿no? Pero no porque en sí mismas tengan un valor teórico, ¿no? Lo digo porque quizá penséis que era un gran filósofo. No era un gran filósofo. Escribía libros de filosofía, que no es lo mismo. Escribía libros de filosofía con una finalidad política, tú imagínate, ¿eh? Sí. Teorías abstractas sobre el conocimiento, pues él le veía la vuelta política, y al filósofo que no era de su línea, pues ya era un sicario de la burguesía y de la reacción, claro. Plantear los debates filosóficos en estos términos, pues en fin, es un poco pedestre, pero es lo que hacía él, lo siento. No, deberían decirlo, o al menos, no sé, pero no, parece que sea un genio de la filosofía o un filósofo. No lo era. Bueno, una publicación que buscaba coordinar el movimiento socialdemócrata ruso desde el exterior y buscaba unas cuantas cosas más. Enseguida os contaré un poco más sobre esto. En 1917, y después de más de una década en el exilio, Lenin atraviesa Europa en un tren sellado junto a otros 31 revolucionarios para volver a Rusia. Otro dato. Desde abril llegó a la... Otro dato importante. Lenin está siendo financiado por el Kaiser alemán. Estamos en la Primera Guerra Mundial y la postura pública de Lenin era que quería hacer la paz con Alemania porque estaba en contra de la Primera Guerra Mundial, considerada una guerra imperialista, y lo primero que iba a hacer si llegaba al poder, dicho por él públicamente, era salir de la guerra. Esto a Alemania le interesaba mucho porque Alemania luchaba en dos frentes y si conseguía noquear a Rusia, pues podría centrarse en el frente occidental. ¿Y qué hizo la policía del Kaiser? No creo que fuera el Kaiser personalmente, pues le financió su entrada en Rusia. Eso deberían decirlo. Era como, entre comillas, un agente de los servicios de inteligencia alemanes. Bueno, le financiaban, ¿eh? No es que informara, ¿eh? Les interesaba a los alemanes
que no sabían lo que estaban haciendo, evidentemente, pues si llegan a saber la que iba a montar Lenin, me imagino que no hubieran financiado a este señor, ¿no? Pero esta es una realidad histórica y deberían decirlo. No lo dicen, una vez más. Omisión, sí, seguimos. Estación de Finlandia en la ciudad rusa de Petrogrado. Rusia estaba siendo derrotada por los alemanes en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de esto el zar Nicolás II había caído y sido sustituido por un gobierno provisional. Entonces Lenin proclamó sus conocidas tesis de abril donde exigía la retirada rusa de la guerra. ¿Sabes lo que ha dicho, Socialismo. El 7 de noviembre. El zar había caído, esto sí que lo han dicho, menos mal. El zar había caído y había un gobierno provisional que era así de tipo liberal, ¿no? No era Antes, sí. Lo que he comentado antes, al menos esto lo han reconocido. Bueno, algo es algo. Digamos. Seguimos. En 1917 los revolucionarios tomaron el Palacio de Invierno y al día siguiente Lenin fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo por el Congreso de los Soviets de Rusia. Cuenta Tariq Ali, fundador de la New Left Review y autor de Los dilemas de Lenin, terrorismo, guerra, imperio, amor y revolución, que la decisión del Politburó de momificar y exhibir el cuerpo de Lenin tras su muerte buscaba en cierta medida despojarlo de su mensaje revolucionario y transformarlo en una suerte de santo bizantino. Este vaciamiento de los líderes revolucionarios es algo sobre lo que advirtió el propio Lenin en El Estado y la Revolución. Voy a recordar un fragmento de este libro. Ocurre hoy con la doctrina de Marx lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, sin embargo, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizados, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndoles, asegura Lenin en El Estado y la Revolución. Bueno, lo mismo sucede en el caso de Vladimir Ilich Ulyanov, en el que se ha pretendido hacer sobrevivir una suerte de Lenin sin leninismo. Sin embargo, a 100 años de su muerte, su legado político sigue siendo inmenso y alumbra muchas discusiones teóricas sobre el qué hacer, ¿verdad? Sí, es complicado hacer un repaso exhaustivo del legado político de Lenin y por eso quería rescatar 3 elementos que creo que son enormemente útiles para pensar el momento político actual. En primer lugar, quería destacar la importancia de su legado revolucionario. Los revolucionarios rusos, con Lenin al frente, demostraron algo muy importante a los trabajadores explotados del resto del mundo, que la revolución socialista y proletaria, más allá de su posterior desarrollo, no solo es deseable, sino que también es posible. Esto inspiró el surgimiento de un movimiento socialista global. A ver. Lo que fue posible fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Pero es que de forma automática, a ver, los soviets, la gente se cree que los creó el bolchevismo, no. Los soviets, que significa consejo significa, soviet significa consejo. Y eran como asambleas locales y regionales donde se intentaba montar y fueron espontáneas y hasta cierto punto instigados por un movimiento que se llama los SR, que eran socialistas revolucionarios, que era lo más próximo que había al fascismo en aquel momento, lo más próximo, no quiere decir que fueran fascistas, pero que eran una especie de populismo de izquierdas y evidentemente ese movimiento no quería la paz con Alemania. O sea, hay que entender que los rusos pues defendían por muchas simpatías que podamos tener con Alemania. Para mí un nacionalista pues será el que defiende su país, estaba en guerra con Alemania y estos no querían la paz con Alemania. O sea, tenían elemento populista, elemento nacional, pero eran socialistas de izquierdas, socialistas revolucionarios. Son los famosos SR. Y este partido, junto con el ala del Partido Socialdemócrata que se extinguió de Lenin, porque al principio Lenin no es Partido Comunista, es Partido Socialdemócrata Ruso. Y ahí se crearon 2 facciones, la facción que se llama menchevique y la facción bolchevique. Entonces yo reservaría el nombre de socialdemócratas para los mencheviques porque eran realmente socialdemócratas, tenían su referencia en el Partido Socialdemócrata Alemán hasta cierto punto,
eran realmente demócratas, lo que pasa es que no querían una democracia liberal, querían una democracia consejista, y entonces estos dos grupos de izquierda revolucionaria son los que promueven los soviets. ¿Y qué hace Lenin? Es que aquí Sara Serrano no explica las cosas. Lo primero que hace Lenin cuando da el golpe de Estado es acabar con los soviets, con su independencia, que existen formalmente, pero los controla él. Eso para empezar. Y lo segundo, el gobierno provisional estaba preparando una asamblea constituyente, lo que hace Lenin es disolverla. Imponer una cosa que él llamará dictadura del proletariado. Esto no lo dice Sara Serrano, pero hay que recordarlo porque si nos creemos este cuento que nos están contando en la base, pues Lenin sería un revolucionario, pero es que lo que hizo Lenin fue abortar una revolución socialista y democrática, que era el modelo de los consejos, de los soviets, y un modelo de democracia directa, democracia no liberal de las élites, esta que conocemos, sino democracia directa. ¿Quién abortó eso que hubiera podido ser un socialismo de verdad? Lenin. Instauró su dictadura carnicera del partido, que era todo pura violencia, coacción, saqueo. Bueno, ahora lo veremos. Tal como lo ha explicado Sara Serrano, es una manipulación que está cerca del fake news. Yo diría que es una posverdad de presuntos leninistas, porque si lo alaban así es porque se consideran leninistas. ¿Y qué caracteriza el leninismo? La mentira sistemática. Pues ellos lo están haciendo en un sitio donde dicen que quieren hacer periodismo de verdad, un periodismo que respete la verdad, un periodismo objetivo. Sara Serrano llevaba la sección de la base de datos. Pues están mintiendo, porque hay muchas formas de mentir, no solo decir cosas que son falsas, sino omitir. En este caso yo diría que están omitiendo el 70% de la información relevante para entender lo que es Lenin. O sea, un auténtico fraude. Este podcast es pura propaganda leninista. No es la primera vez que lo vemos en esos podcasts de Pablo Iglesias, y es prácticamente lo mismo que hacen los medios de comunicación en general, que muchas veces mienten, sí, pero la mentira ya se pilla muy rápido. Entonces, ¿qué hacen? Pues omiten información, omiten la verdad y te dan una versión muy sesgada. Una pregunta que no se me olvide, dice Marcos, pregúntale a Jaume por el libro de Trotsky que ha citado antes, por favor. No sé si... El libro... Antes de que se me vaya, ¿sí? Si queréis el original, está en francés... se titula Defensa del terrorismo en francés, pero este, que es una edición en castellano y que no se titula así, que han puesto el subtítulo porque el título era demasiado escandaloso, y se titula Trotsky, terrorismo y comunismo. Y el autor de la presentación, que hay una introducción, es Slavoj Zizek. Si lo quieres ampliar para que lo vean bien y puedan tomar nota. Bien. Slavoj Zizek, perfecto. Seguimos, apuntar por ahí. Seguimos con el vídeo. Es una lectura muy interesante, cuidado, que Trotsky no era tonto, se aprende mucho de política, pero sobre todo se aprende a comprender lo que es la izquierda. De sustituir el sistema capitalista por una economía socialista más justa, sí que fue enormemente fructífero. A la mañana siguiente de la toma del poder por los bolcheviques, Lenin proclamaba la visión ultrademocrática del nuevo gobierno revolucionario. Camaradas, trabajadores, recuerden que ahora son ustedes mismos quienes llevan el timón del Estado. Nadie los ayudará si ustedes mismos no se unen y toman en sus manos todos los asuntos del Estado. Sus soviets son desde ahora órganos de la autoridad del Estado, órganos legislativos con plenos poderes. Esto es una burla. Esto es una burla total, porque la teoría de Lenin, explicada y razonada y argumentada, es el centralismo democrático, que es una teoría que es de arriba a abajo. Y tal como lo está vendiendo Pablo Iglesias, es como si gobernaran los soviets, cuando lo primero que hizo Lenin fue precisamente capar a los soviets y controlarlos desde arriba. El centralismo democrático es eso. Y bien, si tengo que buscar una cita, ahora mismo no la tengo a mano, pero aquí está mintiendo, que estamos ya en la falsificación. Esto sí que ya es un fake news, O sea, no es solo que omita información, es que acaba de mentir descaradamente.
Que tome nota. De la figura de Lenin y es su firme apuesta por un comunismo que liberase a las mujeres. Tal y como cuenta Lisa Featherstone en la revista Jacobin, Lenin no era un comunista precisamente patriarcal. Consideraba que además de ser explotadas por el sistema capitalista, las mujeres eran esclavas del dormitorio, la guardería y la cocina, y que el comunismo tenía la obligación de liberarlas de lo que él denominaba la esclavitud doméstica. Lenin apoyaba el derecho al aborto, la anticoncepción y el derecho al divorcio, y junto a Kollontai y Clara Zetkin desempeñó un papel fundamental en la creación del Día Internacional de la Mujer. Si no atraemos a las mujeres a la actividad política... Hay que puntualizar que sí, que a la hora de matar no era machista, mataba igual a hombres y a mujeres, pero la checa violaba a las mujeres y las humillaba a las burguesas, decían ellos. Ya hablaremos de eso. O sea, las checas no solo mataban, violaban a las mujeres, y sobre todo si eran de la burguesía. Y esto, pues me lo tendría que explicar, porque, no sé, eso huele a machismo, ¿no? Un trato especial más denigrante para las mujeres burguesas, que aparte de ser asesinadas, antes las violaban, las vejaban, de todo. Todo ya lo veremos. Qué hijos de Satanás. La milicia, la vida política, si no arrancamos a las mujeres de la atmósfera mortífera del hogar y la cocina, será imposible asegurar la libertad real, será imposible asegurar la democracia, por no hablar del socialismo, escribió Lenin. Y de hecho, así fue, el papel de las mujeres trabajadoras fue fundamental en el triunfo de la revolución. Tras el triunfo de la revolución, Lenin nombró a Kollontai comisaria de bienestar. No hubo ningún triunfo de la revolución, es que la revolución pasó de un día para otro a ser una dictadura. ¿Dónde estaba el triunfo de la revolución? O sea, abolieron toda forma de democracia, caparon a los soviets que quedaron controlados desde arriba, cuando era una democracia de base, una democracia de abajo arriba. La teoría leninista del partido es de arriba a abajo. Entonces, ¿qué triunfo de la revolución? El triunfo de una tiranía, de la tiranía bolchevique, de la dictadura del proletariado, y además con estas palabras, dictadura del proletariado, era dictadura del partido sobre el proletariado, del comité central sobre el partido y del secretario general sobre el comité central. Eso era el centralismo democrático. Entonces, se están riendo de la gente. Esto es vergonzoso desde el punto de vista de la objetividad, de eso que ellos defienden, un periodismo limpio. Esto es una vergüenza. El divorcio y el control de la natalidad. También sí. La destrucción de la familia, ¿no? Como dice por aquí César. Claro, esto bueno, iban a destruirlo todo. O sea, la dictadura del proletariado no es más que el exterminio del pueblo ruso por parte de un Estado controlado por esta élite de perturbados mentales, porque no tiene otro nombre, ¿no? Puso la igualdad salarial, concedió permisos maternales, despenalizó el trabajo sexual, acabó con el matrimonio eclesiástico para sustituirlo por el civil y promulgó el sufragio femenino, adelantándose de hecho a Estados Unidos. ¿Pero qué igualdad salarial, por favor? Si lo que había era una cartilla de racionamiento. Si la igualdad salarial es que las cartillas de racionamiento no se concedían por cuestiones de diferencia sexual, ¿no? No había para hombres y para mujeres, sí, pero había diferencias entre las cartillas, ¿eh? En función de tu proximidad al régimen, pues tenías una cartilla más generosa y según quién fueras, pues la cartilla era para morirse de hambre, ¿eh? Porque desde el principio hubo racionamiento, ya veremos por qué. Sigamos. Kollontai surgieron en temas como la moralidad sexual, mientras que Kollontai, algo más avanzada, consideraba que el comunismo debía conducir a una manera más libre y menos posesiva de amar, el viejo Lenin tildaba estas ideas de poco menos que libertinas y frívolas, no se le podía pedir todo. Para finalizar, quería rescatar otro de los elementos que caracterizaron el pensamiento político de Lenin y que tiene además plena actualidad. Se trata de su contribución al pensamiento antiimperialista. En plena guerra mundial y oponiéndose a las posiciones adoptadas por los socialistas europeos, Lenin apostó por una firme postura antibelicista. Escribió que la causa de la guerra era el capitalismo y que los trabajadores de todo el mundo debían unirse contra la clase dirigente en lugar de matarse los unos a los otros. Y esto lo hizo además sin caer en la tentación de lo que denominó el pacifismo pequeño burgués, que rechaza la guerra en general. Creo que es erróneo en teoría y dañino en la práctica no distinguir entre distintos tipos de guerra.
no podemos estar en contra de las guerras de liberación nacional. Eso no es marxista. Esto es lo que aseguró en 1915 en una carta dirigida a Kollontai. En 1918, Lenin apoyó la firma del Tratado de Brest-Litovsk, que restableció la paz con Alemania. Volvamos. A ver, un momento. Este derecho de autodeterminación era una carta que ellos se reservaban para, en una política exterior, debilitar estados que estaban en el bando adversario. Pero en la práctica, lo que hizo la Unión Soviética fue anexionarse. Eso sí les concedió pues el estatuto de repúblicas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues les concedía ese estatuto que era puramente ficticio porque estaban dominadas por Moscú, pero lo que hizo el comunismo, todos los territorios que se extinguieron en nombre de ese derecho a autodeterminación, todos volvieron a caer en manos de un imperio que era tan imperialista como lo había sido el del zar. Entonces, es un poco ficticio todo lo que están explicando, pues parece que ellos liberaran a las Sí. No, pero no es verdad. Esto solo hay que ver el mapa de la Unión Soviética y cómo se va anexionando, pues por ejemplo, las repúblicas bálticas, luego intentan atacar Finlandia, atacaron Polonia. Claro, la excusa era expandir la revolución, ¿no? Pero eran invasiones y además... Invasión en toda regla. Porque no hay que olvidar que un aspecto fundamental del nazismo fue la experiencia de la minoría alemana en los países bálticos cuando invadieron ese país, porque fueron a saco por la minoría alemana de los países bálticos. Digo, fue un genocidio aquello. Y los que escaparon pues ya tenían la visión del bolchevismo que aparece en ese fragmento que leímos del Mein Kampf, donde habla sobre la intolerancia, porque claro, según el pintor austríaco, el cristianismo era el bolchevismo de la antigüedad, lo que le caracterizaba la intolerancia y lo que tenía en la cabeza, porque dice el bolchevismo de Moisés a Lenin. Era el título de ese libro, de ese diálogo con Dietrich Eckart. Pues este libro y este fragmento que aparece en Mein Kampf tiene muy presente la experiencia de la minoría alemana en los países bálticos cuando entraron ahí los bolcheviques. O sea que eso de autodeterminación, no, auténticos genocidios como el de los cosacos, sigamos, que ni lo mencionan. Sigamos. Contra nuestros verdaderos enemigos comunes, exhortaba Kollontai, que tampoco era pacifista. Más adelante los revolucionarios traducirían esta idea en un eslogan muy simple: ninguna guerra salvo la guerra de clases. Gracias, Sara. A ti. Bueno, un dato fundamental, y es... Un dato fundamental. Esto un poco lo han insinuado, pero queda como un poco difuso, ¿no? Quería acabar con la guerra con Alemania, pero solo para centrarse en la guerra civil. O sea, él, paz con Alemania y entonces empezar a exterminar gente. Y además lo dice expresamente, o sea, que él va a buscar la guerra civil. Así de claro. O sea, de pacifista nada. Bueno, ya lo han dicho un poco, que no pacifismo burgués, no. Es que él era belicista, pero para exterminar al propio pueblo ruso. Que el comunismo no fue más que el exterminio del pueblo ruso. Entonces yo no sé qué es peor, si una guerra con otro país donde se matan soldados de dos ejércitos, o una guerra en la que el Estado extermina a la gente, a sus compatriotas. A mí me parece abominable. Pero bueno, quizá ellos, que tienen la mente así un poco, les funciona por lo visto de otra manera, pues para ellos es maravilloso Lenin. ¿Cómo se puede ver una verdad de dos maneras tan diferentes? Madre mía. Los obreros, los agricultores quieren tierra y los obreros fábricas. Otra manipulación. Lo que quería Lenin era colectivizar la tierra. Y en aquel momento los campesinos estaban pidiendo lo que se llamaba el reparto negro. Entonces, para engatusar a los campesinos y que apoyaran al Partido Comunista, les prometió el reparto de la tierra, pero no cumplió. Esto que está sacando aquí, los campesinos quieren el reparto. Claro que quieren el reparto, pero el comunismo no quería el reparto.
Reparto significa que las tierras de los terratenientes pasaban a ser de los campesinos, pero eran propiedad privada de los campesinos. Cada campesino quería su tierra para trabajarla y quedarse con los frutos de su trabajo. Y lo que le sobrara, venderlo. Eso es lo que querían los campesinos. No trabajar para un señor feudal. ¿Y qué quería Lenin? Quería colectivizarlo todo, que quedara en manos del Estado. ¿Y cuál era el sistema? Que trabajaban y luego tenían que entregar todo el grano que habían cosechado. Y luego el Estado lo repartía. Cuidado. Ese era lo que quería él. O sea, que ese fragmento que están sacando es otro fake news. Porque deberían informar de cuál era el verdadero proyecto de Lenin y cómo engañó a los campesinos. Porque el principal problema que va a tener Lenin va a ser precisamente con los campesinos y con las requisas del grano, que darán lugar a las hambrunas y a la hambruna que provocará 5 millones de muertos. Y hacia el final de su vida. Joder. Pero no como oficial, como camarada. ¡Vamos! ¡A Petrogrado, vamos! ¡Vamos! Manu Levin. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La actual libertad de reunión y de prensa en la democrática, burguesa democrática, República Alemana, es falsa e hipócrita, porque en realidad significa libertad para los ricos de comprar y sobornar la prensa, libertad para los ricos de confundir al pueblo con las mentiras venenosas de la prensa burguesa. La prensa burguesa recurre siempre y en todos los países con resultados infalibles al difundido método de mentir, gritar, levantar un alboroto y repetir una mentira, calumnia, que algo queda. Los periodistas burgueses no vacilan en mentir y no citan un solo hecho exacto y claro, susceptible de ser comprobado, hay que ver. Para encubrir los crímenes de los capitalistas. Básicamente lo que hacen ellos. Mira, lo ha escrito por aquí Libre Albedrío, pero lo estaba pensando. Sí, sí. Lo que hacen ellos, mira, lo que resume el leninismo es una frase de Nechayev, a veces se la atribuyen a Lenin, pero no es de Lenin. Es una frase de Nechayev que dice: la violencia contra los cuerpos y la mentira contra las almas. Y esto lo aplicará Lenin a rajatabla. O sea que acabará con la prensa burguesa, sí, que estamos de acuerdo que están manipuladas por el gran capital, ahí estamos de acuerdo, pero solo para introducir sus propias mentiras y controlar la prensa, o sea, acabar con cualquier tipo de libertad de prensa. Porque si tú acabas con el sistema, digamos, burgués, sí, que mandan los que tienen dinero, son los que deciden lo que es la verdad, pero luego lo dejas en manos de los soviets, de las asambleas, de los consejos locales y regionales, pues entonces tienes una pluralidad que no responde a los intereses del capital, sino del pueblo. Pero él no hace eso. Él acaba con la libertad de prensa y acabar con la prensa burguesa es acabar con toda libertad y solo queda la del partido. La verdad es lo que dice él y además acepta que la mentira está permitida y la utilizará muchas veces, y pondremos ejemplos, pero claro, eso ya nos llevaría al segundo vídeo. Ahora solo lo digo de pasada, porque ellos han sacado el tema. Y desviar la atención del pueblo, todos los periódicos capitalistas compiten entre sí para volcar día tras día lavazas de calumnias y mentiras sobre los bolcheviques. Bueno, todas estas frases que hemos leído son citas literales de Lenin, pueden encontrarse reunidas en un libro, Lenin y la prensa, de César Coca García, publicado por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco y que está disponible en abierto en Internet. Lenin fue una figura que reflexionó muchísimo sobre el papel de los poderes mediáticos en su momento histórico y que, como hombre de acción que era, no solo reflexionó, sino que actuó, como vamos a recordar enseguida. Pero ya veis, escuchando estas frases que hemos citado, que muchas de aquellas reflexiones de Lenin se centraron en el problema que suponía y que sigue suponiendo hoy el monopolio del capital sobre los medios de comunicación de masas, en aquella época era básicamente la prensa. Se centraron también en el problema de las mentiras y la desinformación, que tampoco empezó ayer, en el rol ideológico de esos poderes mediáticos para legitimar el orden social capitalista y en el poder de la prensa para servir como un arma con capacidad para difamar y para destruir a las organizaciones políticas que desafiaran ese orden social y que se propusieran transformarlo. Incluso de forma sofisticada, planteando que Lenin y los bolcheviques rusos, en este caso, no eran como tenían que ser los progresistas hechos y derechos.
La prensa liberal burguesa de toda Rusia se esfuerza por convencer a sus lectores de que los socialdemócratas bolcheviques rusos nada tienen en común con la socialdemocracia internacional. Son unos anarquistas, unos sediciosos, unos conspiradores. Hay que ser... Joder, pues básicamente lo que pasa en 2024, cambiando los términos y poniendo otros ejemplos, pero eso es exactamente lo mismo. Poco ha cambiado. La estrategia de calumniar y de mentir, calumniar a sus opositores políticos, también la utilizará Lenin y es lo que se llama la técnica del agitprop, que es lo que ha pasado ahora a esta nueva ultraderecha, lo que pasa es que adaptado a los tiempos de Internet, evidentemente, y lo hemos podido ver estos días. ¿Qué han hecho con nosotros? Agitprop. ¿Sí o no? Sí. Y es básicamente difamar al adversario, o sea, no entras en un diálogo razonado, no. Tú lo calumnias. Y esto es el agitprop leninista, o sea que pasamos de la mentira de la prensa burguesa a la mentira del agitprop. Y esto, claro, no lo explican y sin embargo hay ejemplos. Lo que pasa es que los tocaremos en el siguiente vídeo donde nos centraremos en este aspecto del leninismo. Ahora vamos a lo que es el exterminio de la gente. Esto que Nechayev dice, la violencia contra los cuerpos y de la mentira contra las almas. Ahora estamos en la fase de la violencia contra los cuerpos. Seguimos. Generosos, como los comunistas de la transición. Cualquier parecido con el presente es solo una coincidencia. Solo una coincidencia y solo está en sus cabezas. Todo el mundo sabe que la prensa burguesa es una de las armas más poderosas de la burguesía. En este momento particularmente crítico, en el que el nuevo poder obrero y campesino está consolidándose, no es posible dejar en manos del enemigo esta arma, no menos peligrosa que las bombas y las ametralladoras. Este fue el texto del decreto dictado por Lenin el 10 de noviembre de 1917, según el calendario occidental, es decir, en plena revolución, y que facultaba al nuevo poder obrero y campesino a decretar la suspensión de los periódicos que incitaran a la resistencia abierta o a la desobediencia hacia el gobierno obrero campesino, que sembraran la confusión en los espíritus, decía el decreto, mediante noticias manifiesta y voluntariamente falaces, o que incitaran a actos de carácter criminal castigados por la ley. Pero más allá de decisiones como estas, que se adoptaron a partir del triunfo de la insurrección dirigida por los bolcheviques, quizá lo más interesante aquí es cómo veía Lenin el papel de la prensa en la revolución y el trabajo previo que hizo creando medios de comunicación propios que defendieran el proyecto de la emancipación de la clase obrera. Absolutamente. Hoy, hace 124 años, en 1900, Lenin crea el periódico Iskra, La Chispa, que nació en Leipzig, Alemania, como una publicación de los exiliados socialistas rusos en el taller de un socialdemócrata, Hermann Rauch. O sea, claro, sí, un momento. Lenin estaba a favor de la prensa siempre que la controlara él. Y las luchas por controlar Iskra, para que su facción controlara Iskra y Iskra controlara todo el partido mientras él estaba en el exilio, él quería controlar todo el partido desde su exilio y cuál era su arma, Iskra. Y él controlaba Iskra. Y los medios de prensa de su propio partido, que él no controlaba, iba por ellos. Cuidado, es que esto no lo explican. Y hubo luchas por el poder. Yo diría que si hubieran ganado en esas luchas, por ejemplo, Martov, uno de sus rivales, pues hubiera ganado, quizá no hubiéramos tenido la carnicería y quizá hubiera aparecido un socialismo revolucionario pero democrático en Rusia que hubiera cambiado completamente la historia. Pero fue imposible porque él quería dominar completamente, quería que los que estaban bajo su tutela, por decirlo así, bajo el sistema jerárquico que él quería imponer, que era un sistema militarizado, tipo el Yunque, que de ahí se inspiran. O sea, el partido era como una organización semi-militar y obedecías órdenes y la verdad era la que te decían desde arriba y no había nada que discutir. Y hasta que no consiguió eso, pues no paró y tuvo que eliminar a todos los rivales que a veces pedían pues una cosa más abierta, más democrática, que hubiera una libre discusión. Él no quería eso. O sea que estos señores de la base son unos auténticos farsantes porque nos venden aquí, no sé, como un defensor de la libertad de prensa dentro del proletariado, no una prensa dominada por la burguesía base, eso te lo compro, pero no había libertad del proletariado para tener sus diarios, expresarse, debatir, no, solo había la línea leninista que significaba lo que él mandase, y a todos los rivales los calumnió, solo que los insultos que utiliza para dirigirse
a sus propios compañeros que le hacen sombra o que se oponen dentro del partido. O sea, injurias de un nivel de barrio bajo. O sea, era un auténtico loco. No tiene otro nombre. No lo explican esta parte tan fea. Si escribas Garitza Plamia, de una chispa el fuego se reavivará. Y esa consigna no era solo una frase cara a la galería, sino una expresión literaria del papel que Lenin realmente adjudicaba al partido y al propio periódico. Así es. Un periódico político es una de las condiciones básicas para la participación de cualquier clase de la sociedad moderna en los asuntos políticos del país en general, decía Lenin, y por lo tanto la clase trabajadora tenía que tener un periódico propio. El proyecto de Iskra fue... ¡Propio de Lenin! ¡Cuidado! ¡Propio de Lenin! Propio del Estado, sí. Claro. No, ni siquiera del Estado, de él. Lo controlaba él directamente. O sea, a su lado solo aceptaba zombies, personas que le obedecieran ciegamente. Pero eso no es una libertad de prensa dentro del campo, digamos, popular, o siquiera proletario, porque claro, aparte del proletariado había más clases, ¿no? Por desgracia para ellas, porque las exterminó. Aquí nos están engañando en este podcast, de verdad, es que es un lavado de cara increíble. O sea, es el retrato de lo que es realmente Canal Red. Yo aquí ya te digo que ya si les tenía un poco de consideración con este vídeo, se terminó. Son unos farsantes, unos falsantes. No tienen otro nombre. Seguimos. Centralizada del marxismo ruso, que hasta entonces consistía en grupos más o menos aislados, tanto en Rusia como en el exilio, e ir construyendo poco a poco una práctica militante a través del uso y de la difusión del periódico. El periódico, decía Lenin, no es solo un propagandista y un agitador colectivo, una organización de algunas decenas o centenares de personas, pero con capacidad para influir a cientos de miles, sino que es también un organizador colectivo, decía Lenin. No solo un agitador, sino un organizador colectivo. Y esta es la clave de cómo Lenin entendió el papel de la prensa revolucionaria, como un instrumento no solo ideológico, sino organizativo, insisto. En un artículo publicado en 1901, en el número 4 de Iskra, titulado ¿Por dónde empezar?, Lenin escribió sobre este punto en concreto de su pensamiento. Vamos a citar algunos fragmentos. El primer paso práctico hacia la creación de la organización deseada y finalmente el hilo fundamental al que podríamos asirnos para desarrollar, ahondar y ensanchar incesantemente esta organización debe ser la creación de un periódico político para toda Rusia. Antes que nada, necesitamos un periódico, escribió Lenin. Nunca se ha sentido con tanta fuerza como ahora la necesidad de completar la agitación dispersa llevada a cabo por medio de la influencia personal, por medio de hojas locales, de folletos, etcétera, con la agitación regular y general que solo puede hacerse por medio de la prensa periódica. Si no sabemos y mientras no sepamos coordinar nuestra influencia sobre el pueblo y sobre el gobierno por medio de la palabra impresa, será utópico pensar en la coordinación de otras formas de influencia más complejas, más difíciles, pero en cambio más decisivas, dijo también Lenin en aquel texto en el Iskra. Crear un periódico político para toda Rusia debe ser el primer paso adelante para convertir los diversos movimientos locales en un solo movimiento de toda Rusia. Tiene que ser la publicación. Sin un órgano político es inconcebible en Europa contemporánea un movimiento que merezca el nombre de movimiento político. Sin él es absolutamente irrealizable nuestra misión de concentrar todos los elementos de descontento político y de protesta, de fecundar con ellos el movimiento revolucionario del proletariado. Hemos dado el primer paso, hemos despertado en la clase obrera la pasión por las denuncias económicas, por las denuncias de atropellos cometidos en las fábricas. Debemos darle el paso siguiente, despertar en todas las capas del pueblo que tengan un mínimo de conciencia la pasión por las denuncias políticas. La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir las ideas, educar políticamente y atraer aliados políticos. El periódico no es solo un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. Aquí está. Él, a través del periódico, controlaba la acción del partido. Que esto, desde el punto de vista organizativo, porque hay algo que no se le puede negar a Lenin, y es que era un buen organizador, porque el partido que él dirigía, pues era completamente minoritario. Los partidos que tenían más apoyo fueron los que exterminó, precisamente. ¿Y cómo lo consiguió?
precisamente con esa disciplina militar, este centralismo democrático que significaba que se hacía lo que él mandaba, y él lo organizó a través, pues eso, de un órgano que primero fue Iskra, luego varió hasta que llegara Pravda, que sería como el periódico arquetípico de la Unión Soviética. Pravda significa verdad y era en realidad una mentira tras otra, ¿no? Pero bueno, la mentira estaba justificada por los fines de la revolución, que era realizar el paraíso. Eso lo justificaba todo. Aunque se iban a realizar el paraíso, se podía asesinar en masa y mentir, bueno, mentir como aquel que se bebe un vaso de agua. De comparar, decía Lenin, con los andamios que se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos sectores, les ayudan a distribuir el trabajo y observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado. Mediante periódico y en relación con este, se irá formando por sí misma una organización permanente. Bueno, Lenin, por dónde empezar, 1901. Esto fue el Iskra, en cuyo comité de redacción estuvo el propio Lenin, junto con Marov y Potresov, los jóvenes, y también junto con Pleyanov, Axelrod y Vera Zazulich, los viejos. Y en sus páginas escribieron también Trotsky, Kautsky o Rosa Luxemburgo. Con los años, Pleyanov, considerado como padre del marxismo en Rusia y maestro de Lenin, comenzó a tener serias diferencias políticas con el líder bolchevique, que llegaron a su punto álgido cuando Pleyanov se inclinó por los mencheviques y empezó a defender posiciones patrióticas frente a la Primera Guerra Mundial. Así es. Y en 1903, tras 51 números publicados de Iskra, cuando Pleyanov defendió... Un momento. Sí. Aquí queda muy claro que lo que proponía Lenin no era todo el campo de izquierda, ni siquiera el campo de lo que en aquel momento aún era el Partido Socialdemócrata. O sea, la mayoría de la gente, siendo revolucionarios, también tenían un sentido patriótico y querían defender, como es natural y de bien nacidos. Yo lo entiendo, ¿no? No, Lenin lo que buscaba era la guerra civil y exterminar al pueblo. Y esa fue la tendencia que ganó. Pero si hubiera ganado otra tendencia, el destino de Europa quizá hubiera cambiado completamente. Porque esa socialdemocracia rusa podría haber llegado a acuerdos con la socialdemocracia alemana y, bueno, toda la historia habría cambiado. O sea que Lenin fue un desastre. El comunismo, repito, desacreditó al socialismo. A los mencheviques desde las propias páginas del periódico, Lenin abandonó el proyecto, denunció su usurpación, creó otro periódico, el Adelante, que fue un proyecto, digamos, de transición, y a partir de 1908 surgió el otro gran proyecto mediático en el que se embargó Lenin, el Pravda, La Verdad, que funcionó bajo la dirección del revolucionario ruso entre 1912 y 1914. En 1912, tras la escisión de los mencheviques, el partido adoptó al Pravda como su órgano de publicación oficial. La redacción del Pravda estaba en San Petersburgo, núcleo del movimiento obrero ruso. El Pravda costaba 2 kopecks y consistía en 4 páginas en las que se podían leer artículos económicos, notas sobre huelgas y movilizaciones obreras y noticias sobre la vida cotidiana de los trabajadores, junto con 2 poemas. El Pravda se publicaba de lunes a sábados y tuvo que enfrentar demandas judiciales, clausuras, detención de militantes, multas y los juicios. Debió cambiar de nombre en 8 oportunidades para sortear la censura zarista. La campaña antibélica que protagonizó el Pravda fue la gota que colmó el vaso y el zar clausuró la publicación en julio de 1914 en plena Primera Guerra Mundial. 2 años después, en marzo de 1917, el Pravda volvió a publicarse tras el triunfo de la Revolución de Febrero y el derrocamiento del zar Nicolás II. Desde el exilio, Lenin ya venía dando una batalla política, lo comentaba Sara antes, a la interna del partido, porque el Pravda había adoptado una posición de concertación respecto al nuevo gobierno reformista de Kerensky y también con respecto a la propia guerra mundial, que planteaba continuar la guerra para defender las conquistas democráticas frente al avance alemán, frente a la postura de Lenin de sacar a Rusia de la guerra. Lenin acabó por hacer triunfar sus tesis, sobre todo a partir de su regreso a Rusia el 3 de abril
de aquel año. Se declaró abiertamente al gobierno surgido de la Revolución de Febrero como contrarrevolucionario y se adoptó una postura nítidamente internacionalista para explicar el carácter imperialista de la guerra. El 10 de octubre los bolcheviques votan por la toma del poder y el 24 de octubre el Pravda anuncia la insurrección del día siguiente. Con ello, el periódico político proletario había cumplido el papel que estaba llamado a cumplir, el de ser un instrumento organizador y una herramienta fundamental para la estrategia revolucionaria en Rusia. El resto es historia. Gracias, Manu. No siempre te lo hemos puesto fácil, pero tú nos has... Bueno, yo lo dejaría aquí. Yo no puedo imaginar... Porque ya empezamos a ir justos de tiempo. Creo que un poco ha quedado claro cuál es la postura de Canal Red, una postura completamente falsaria sobre Lenin, un ensalzamiento de un genocida, y esto se lo tendrían que hacer mirar. Yo aquí parece... Voy a limitarme a desglosar, he dicho con Lenin, 7 millones de muertos, luego vendrían más, con Stalin, de las hambrunas son más de 5 millones, provocadas por las requisas. Después tenemos el exterminio sistemático de los supuestos opositores, incluidos familiares, que toman como rehenes, estos son cientos de miles. El exterminio de prisioneros en campos de concentración ya empezó, se estableció el germen de lo que luego sería el Gulag, por ejemplo, la prisión de Solovsky. Y luego esto incluye los genocidios étnicos, como el de los cosacos, que exterminaron a 500.000 personas. Total, unos 7 millones de personas, y de esto no han dicho absolutamente nada. Considero que es un ensalzamiento de un régimen que ha sido condenado por el Consejo de Europa y por el Parlamento Europeo, junto con el nazismo. El Consejo de Europa, que yo sepa, y el Parlamento Europeo no han condenado el fascismo, han condenado el nazismo y el comunismo. O sea que ellos están ensalzando un régimen, un sistema político condenado por las instituciones europeas. Y han hecho este podcast y no ha pasado nada. Si una ley de memoria histórica permite esto, entonces ¿qué ley de memoria histórica tenemos? Digo que aquí no viene ningún sí. fiscal de los oídos, como decimos aquí, para mandarle ninguna carta ni nada, ¿no? No lo sé. A mí me sorprende que la ley de memoria histórica pueda castigar, porque en aquel vídeo donde estaban hablando el Miquel Ramos y el Julián Macías, y al final aparecía aquella entrevista que hacían, también dejaba claro aquel experto que no solo te podían multar por ensalzamiento del franquismo, sino que si hacías ensalzamiento de los regímenes que apoyaron al franquismo, en este caso sería, por ejemplo, el de Mussolini, ahí sí que te podían multar. Pero claro, ensalzamiento de un régimen que sería una dictadura, pero no genocida. No perpetró ningún genocidio. En cambio, esa ley de memoria histórica no tiene nada que decir sobre el ensalzamiento de Lenin o Stalin. Esta es la ley de memoria histórica que tenemos, me parece. O sea, un fraude. Ley de destrucción y manipulación histórica, dicen por aquí. Te han lanzado antes una pregunta relacionada con libros. No sé si es exactamente con lo que hemos hablado aquí. Dame un segundo, a ver si la encuentro. Alguien me podía... Ay, perdona, que han escrito mucho en el chat y la tenía por ahí fijada, pero se me ha pirado. Bueno, la leo, creo que la tengo por aquí. Sí, de Represaliado. ¿Qué opinión tiene Jaume sobre las obras de... A ver si lo digo bien. No, perdón. Me tiene que poner el ordenador ahora. Son 2 libros de Jiménez Los Santos, por lo que he leído, que son las obras de Solzhenitsyn y Richard Pepys y Bemau. Creo que lo he dicho bien. Los 2 libros de Jiménez Los Santos. Si lo tengo por aquí en el chat, te lo fijo en pantalla, que igual ni me has entendido, seguramente. Bueno, Jiménez de Los Santos tengo algún libro suyo y básicamente su interpretación del comunismo se basa en el libro negro del comunismo. O sea, que en la medida en que, yo no los he leído, en la medida en que él respete lo que dice este libro, lo que no sé si lo respeta,
en la medida en que él respete lo que dice este libro, donde se deja claro que no todas las izquierdas pueden ser reducidas. Esto no sé si lo respetará Los Santos, porque para él toda la izquierda es... Pero si se atiene al libro, también queda claro que hubo ahí una izquierda nacional que fue abortada por Lenin, y que era democrática, era patriótica, y que no hubiera cometido las atrocidades que cometió Lenin. ¿Eso lo dice Jiménez de los Santos? No lo sé, no he leído su libro. Yo he oído La Fuente, que es el libro negro del comunismo, y por lo que sé, he leído de César Vidal, y César Vidal sí que se ajusta bastante a la verdad. Bueno, omite información porque él es también de derechas, pero se pueden leer sus libros y son una fuente innegable. Y César Vidal no es santo de mi devoción, pero yo he leído más de César Vidal que de Jiménez de los Santos. No sé, los otros dos no lo he entendido. No sé si lo ves aquí en pantalla. Richard Pipes, vale, sí. Bueno, Richard Pipes es uno de los clásicos. Lo que pasa es que Richard Pipes escribió sus libros, me parece, antes de que se abrieran los archivos. Pero sí que lo tengo en cuenta y lo tendré en cuenta como fuente. Ahora me he centrado en este. Y Applebaum habla de las hambrunas, también está en mi biblioteca. Y yo los considero fiables, son autores fiables, como Robert Conquest. En líneas generales, fiables. Luego pueden haber matices. Son autores conservadores, liberales, pero son bastante rigurosos. También hay otro clásico que está más actualizado, que es el Orlando Figes, que es un inglés. A pesar del nombre, es inglés. Orlando Figes. Este también es un clásico y creo que su información está más actualizada en el sentido de que ya escribió esos libros después de que se abrieran los archivos. Pero a ver, los archivos vienen a confirmar lo que ya se sabía desde... ahora se tienen las cifras más concretas, se tienen las pruebas, se tienen documentos, se tienen cartas de Lenin pidiendo más sangre, pero básicamente lo que se hizo antes de que se abrieran los archivos estaba en una dirección correcta. Entonces, los que quieran la parte más actualizada y no se quieran comprar todos los libros porque cuestan dinero, yo les recomiendo Orlando Figes. Y bueno, Applebaum lo que yo sé de Applebaum habla más de las hambrunas. Y las hambrunas, pues, son el meollo del genocidio, ¿no? Es la técnica que utiliza el comunismo para masacrar, la hambruna. Previa requisa. Sí. Una pregunta que no sé si puedes responderla brevemente. Dice, de libre albedrío en Twitch. Jaume, ¿puedes explicar detalladamente, por eso digo, la ejecución de la familia Romanov? Bueno, eso fue una vendetta personal de Lenin porque mató a la familia, a los niños, pero también a los criados y no mató al perro. Pero ahora meternos en una descripción detallada de eso, lo que sí te puedo decir que fue una vendetta por la ejecución de su hermano. Pero claro, la ejecución de su hermano era completamente normal porque era un requisida, era un terrorista que quería matar al zar. Entonces lo lógico es que el régimen lo ejecutara. A pesar de que el régimen zarista a veces condonaba las penas de muerte, no las aplicaba. O sea, durante 90 años hay 6.000 penas de muerte, durante casi un siglo, 6.000 penas de muerte pero cuidado, 6.000 penas de muerte, pero es que en 2 meses Lenin mataba más gente que el zarismo en 90 años. O sea, parece mucho, pero lo que iba a decir, la mitad de esas penas están condenadas. O sea, que en 90 años el régimen zarista, que era una autocracia, ejecutó a 3.000 personas. Ejecutó a 3.000 personas porque, bueno, habían terroristas y había gente que ponía bombas, como el hermano de Lenin. Entonces, era mucho más humano, entre comillas, el régimen zarista que lo que implantaron los bolcheviques. Y el asesinato de la familia del zar, incluidos hasta los criados, me parece, era una vendetta personal por el asesinato, la ejecución del hermano. Esto sí que lo puedo decir y algún día podemos profundizar más en ese crimen, ¿no? Arrasaron. Mataron a toda la familia y a los trabajadores, a todos los que había allí.
todos, incluido el perro, me parece. Joder. Pues lo vamos a dejar aquí, luego te paso el... Tengo que recortarlo porque yo he empezado un poquito antes y quito la música y todo eso para que lo puedas subir a tu canal. Y estaremos en contacto, ¿no? Agradecerte, por supuesto, tu tiempo. Y si quieres añadir algo. Ha quedado mucho material, ¿eh? Sí. O sea que habrá que hacer una segunda parte porque yo estoy al principio de todo lo que tengo que explicar sobre las masacres, cómo lo hacían, qué sistemas utilizaban, quiénes eran las víctimas. Todo esto queda pendiente. Por aquí te dan las gracias, mucha gente. Pues lo dicho, estaremos en contacto, que esta semana va a haber movimientos estratégicos y tenemos que estar en contacto, así que nos hablaremos. Y lo que te he comentado, gracias por tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo y tu paciencia, sobre todo, que en estos momentos hay que tenerla, menos mal que ya nos pillan curados de espanto en muchos aspectos. Y qué decirte, que seguimos en contacto y que invitamos a la gente a que entre en la web, esa maravillosa web que gracias a ti y a la gente que colabora la tenemos en marcha y va a seguir ampliando y veréis sorpresas a lo largo de este mes, ya os lo garantizo. Entonces entiendo, Marcos, que haremos una segunda parte así el martes o el miércoles. ¿Te parece bien? Si quieres el martes, también aprovecho para hacer el spam. Aparte de todos los días a las 11 de la noche, los sábados con Jaume Farrerón, los martes y miércoles conectamos por las mañanas. El miércoles es un alerta semanal. Intentaremos tocar un poquito pues algún tema de actualidad que nos consideremos de alerta. Y el martes, si quieres, podemos ampliar lo que hemos hablado hoy. Y seguimos... Como veas, o el miércoles o lo dejamos para el sábado que viene, como veas. Pero lo más horroroso está por llegar. O sea, he explicado solo los preliminares. Lo otro es una película de terror y yo creo que eso se debería conocer, porque con podcasts como los de la base es necesario un vídeo que explique los detalles, con pelos y señales de lo que hacían. Desde luego. Pues por mi parte, el martes mismo seguimos ampliando para no perder el hilo. Digerimos esta información durante estos días y el martes seguimos dando caña. Yo estos días, hasta el martes, seguiré ampliando información y todo lo que tenemos por aquí para que vayamos enlazando todo también. Cosas que me has mandado, el milenarismo y todas estas cosas. Está bien que sigamos aprendiendo. Pues lo dicho, Jaume, mil gracias. ¿Quieres añadir algo más? ¿Todo tuyo el micro? No, ya está. Todo correcto. Perfecto. Pues muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos. A vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, Jaume. Hasta luego.